Hola amigos, siguiendo las recetas de Navidad, aquí estamos y hoy, víspera de Nochebuena, os voy a preparar la receta estrella para mí, que es la merluza rellena de marisco con una salsita española de almejas y champiñones. Esta receta ya la colgué, fue la primera con la que empezamos este videoblog hace casi un año, pero ahora he querido repetir, pues porque he cogido más práctica, tanto cocinando como preparando vídeos. Así que espero que os sirva de ayuda y que os haga quedar muy bien. Os voy a relatar, como siempre, los ingredientes. Lo primero, tenemos aquí una pedazo cola de merluza que pesa 1 kg 200 gramos, que tenemos así abierta. No le hemos quitado la espina porque la vamos a meter al horno y luego ya va a salir la espina sola. El que no tenga horno lo puede hacer en el microondas. En el microondas, en 8 minutos es suficiente. Yo la voy a meter al horno y la voy a tener 15 minutos. Cuando la meta al horno le tengo que echar un poquito de sal, un poquito de pimienta, le voy a untar una gotina de mantequilla, un chorro de limón y un buen chorro de aceite de oliva. Y lo que os digo, 15 minutos en el horno, fuego arriba y abajo, y nos va a quedar de requete chupete. Vamos a esperar porque hay que hacer la salsa española y la salsa española tarda mucho. Entonces, como vamos a necesitar como unos 40 minutos para la salsa, vamos a empezar por ahí. Entonces, para la salsa tengo aquí picadito, como siempre, puerro, pimiento verde, pimiento rojo, tomate, zanahoria, perejil, ajo. Y aquí tengo cebolla, un buen chorro de coñac, caldito de verduras con una gotina de pollo, aceite de oliva, la sal, que como siempre se me olvida ponerla en la mesa, y todo lo necesario para preparar en la cocotte a fuego lento una buena salsa española. Luego, para el relleno vamos a hacer una bechamel así ligerita, que aquí tengo una cucharadita de harina, cucharadita de mantequilla, vasito de leche, nuez moscada, y cuando tengamos esa bechamel hecha le vamos a echar unas colas de langostinos, que tengo aquí también, a gusto, cantidad a la que uno quiera. Y también para el relleno, aquí unos esparraguitos y mahonesa, que son los ingredientes que vamos a utilizar. Y luego aquí tengo las almejas, que las he abierto al vapor y he guardado el agua que está aquí, porque cuando tengamos la salsa española casi hecha le vamos a añadir el agua, un poco de agua de las almejas para que tenga un poquito más de sabor. Y aquí tengo los champiñones ya fileteados. Muy importante, tomárselo con mucha calma. Nos va a quedar un plato espectacular y os va a hacer quedar bien. Es muy sencillo de hacer y os voy a intentar explicar detalladamente y paso a paso cómo lo hacemos. Así que si os parece, lo primero que vamos a hacer es ir preparando la salsa española y luego ya nos metemos con la merluza. Vamos a cambiar de sitio. Bueno, tenemos la cocotte calentando y le vamos a echar un buen chorro de aceite de oliva. Bueno, tenemos chisporroteando el aceite, que hemos echado unas miajillas de puerro para que nos indique cuando está caliente. Vamos a echar los dientes de ajo y vamos a darle una vuelta así, nada, una vueltina, y echamos la cebolla. Y también vamos a echar el puerro. Son manías, cada uno lo puede echar en el orden que quiera, yo es que me gusta hacerlo así. Y esto lo vamos a sofreír con calma, a fuego medio, y lo vamos a sofreír unos 8 minutos, 8-10 minutos. No hay que tener ninguna prisa cuando se trata de hacer una buena salsa. Pasados los 10 minutos, con la cebolla pochando, vamos a añadir el pimiento, tanto el rojo como el verde, el perejil, y esto lo vamos a tener 3 minutillos. ¿Veis qué color más bonito tiene? Pasados esos 3 minutos, que ya se nos ha mezclado bien y se ha pochado un poco, vamos a echar la zanahoria. El tomate lo vamos a dejar para el final. Y esto lo vamos a dejar otros 5 minutos. Fuego medio y revolviendo, para que no se nos queme, lo que os digo, 5 minutos. Ya han pasado esos 5 minutos y vamos a echar el tomate.
un par de vueltas y a esto le añadimos un buen chorro de coñac. Y ahora tenemos que dejar que hierva para que se evapore el alcohol. Normalmente con 3 minutos suele ser suficiente. Ya han pasado los 3 minutos de evaporar el alcohol, voy a echar el caldo hasta cubrir bien. Y lo que os digo, vamos a echar la sal y lo vamos a dejar ahí, que se vaya haciendo poquito a poco, unos 40 minutos, a fuego suavecito. Cuando lleve unos 20 minutos, lo que vamos a hacer ya es empezar a preparar la merluza en el horno y la bechamel para el relleno. La salsa lleva 20 minutos. Vamos a hacer la bechamel para el relleno. Echamos una cucharadita de mantequilla y un chorrito de aceite. Y lo vamos a dejar ahí, que vaya poco a poco deshaciéndose. Os lo pongo bien cerquita para que lo veáis bien. Ya a esto le vamos a añadir un poquito de nuez moscada, como siempre. No mucho, porque es poca cantidad de bechamel. Y como ya está deshecho, vamos a echar la harina. Como veis, no hemos hecho mucho. Tostamos un poco la harina. Echamos un poco de sal. Y vamos a ir añadiendo la leche, un vasito de leche he cogido, pero igual no nos hace falta tanto, Como veis, vamos, queda sin un grumo y perfecta. Hay que dejarla hervir un poco para que la harina no sepa crudo. Tenemos aquí troceadas las colas de los langostinos. Se las echamos ahí y revolvemos que se hagan ahí con la bechamel. Lo vamos a dejar aparte para que se enfríe y vamos a poner a precalentar el horno 180 grados porque vamos a ir preparando la merluza. La salsa sigue ahí y va poco a poco, le quedan todavía unos 10-15 minutos. Así que lo que os digo, vamos a ir poniendo la merluza. Aquí tenemos la merluza y lo que vamos a hacer es ponerla en la tabla. La abrimos por la mitad, la espina se la quitamos luego, vamos a echarle sal por dentro, la vamos a untar con un poco de mantequilla, le vamos a echar un poquito de pimienta y le vamos a echar un chorrito de limón. Ahora la vamos a cerrar y por fuera lo mismo, la vamos a untar un poquito de mantequilla, ya la vamos a poner en la fuente, le vamos a echar un poco de sal por un lado y por el otro, lo mismo, un poco de limón, y ahora le vamos a poner un chorro de aceite. Lo que os digo, si la ponemos al microondas 7-8 minutos es suficiente, y esto 10-12 minutos al horno, fuego arriba y abajo, y vamos a dejar que se haga, que luego veréis que bien le podemos quitar la espina y entonces la empezaremos a rellenar. Bueno, cuando nos faltan todavía unos 15 minutos para terminar la salsa española, vamos a echarle un buen chorro del agua de cocer las almejas. Así, y lo dejamos ahora los 15 minutos que faltan, para que así le dé ese gustillo a marisco. En este caso, en vez de pasar la salsa por el pasapuré, la vamos a triturar con la batidora. Tenemos aquí. Y una vez triturada la salsa, la volvemos a poner al fuego. Hemos probado de sal y está bien. Y ahora lo que vamos a hacer es echar los champiñones y dejar que se hagan ahí, poco a poco. Esto lo vamos a poner ahora al mínimo y lo vamos a dejar ahí mientras que sacamos la merluza y la vamos preparando. Aquí tenemos la merluza que, como veis, ya está hecha. Y al estar hecha es muchísimo más fácil quitarle la espina. Como veis,
sale sola, sin ningún problema. Lo primero que le vamos a hacer es untarle la mahonesa. Si tenemos mahonesa casera, mejor. Eso sí que va también un poquito a gusto de cada uno, ¿eh? Vamos a poner las puntas de espárrago. Cojo puntas porque la parte de atrás del espárrago ya sabéis que es como muy hebroso y no queda bien. Ahora, la bechamel que tenemos aquí con las colas de langostinos. Y ahora vamos a taparla, que además tenemos la suerte de que se nos ha quedado la piel en la bandeja. Aquí tenemos la merluza, casi terminada. Bueno, y a esto le vamos a hacer ya un emplatado de lujo. Vamos a echar una cucharada de salsa. Ahí. Y la vamos a mover, sí, un poco, que nos haga como un circulín. Ahí. Vale. Ahora vamos a partir un trozo de merluza. Y lo ponemos encima. Ahora le echamos un poquitín más de salsa por encima. Con cuidadito, ¿eh? Y que nos caiga de paso algún champiñón. Ahora partimos unas hojitas de cebollino. Y ponemos así, que decoren un poco. Así. Y ahora vamos a coger unas almejitas y las vamos a poner alrededor. Y no me digáis que no nos ha quedado un plato digno de una mesa de Nochebuena. ¿Eh? ¿Qué os parece? Ahora os la acerco y lo veis un poquito mejor. Bueno, y aquí tenemos la merluza rellena, tal como lo hacía mi abuela, la primera receta de este videoblog, y os la he querido dedicar ahora para la cena de Nochebuena o para la comida de Navidad. Nos ha quedado buena. Espero que os guste y hasta la próxima receta.